¿Qué tal, amigas, amigos? Nos da mucho gusto saludarles, estar aquí con ustedes en A Dos Voces, nuestro podcast semanal que realizamos Ricardo Marcos, un servidor, y mi amigo José María Álvarez. José María, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenido tú también y bienvenidos todos quienes nos siguen a través de esta plataforma y también nos pueden escuchar en Spotify. Muchas gracias. Y la invitación que siempre hago a que compartan, a que comenten vía Twitter, vía mensaje en YouTube, para saber qué es lo que ustedes opinan. Siempre agradecidos con sus mensajes y con su interés tan puntual en esta edición. ¿Ya cuántas llevamos, Ricardo, de A Dos Voces? Esta ya es la 13ª, O así sea que que toquemos madera. sí. No nos podemos brincar a la 14 por si Bueno, las dudas, como en los hoteles que no hay piso 13, ¿no? Nos oye, brincamos un piso. tenemos afortunadamente hoy un tema muy bello que seguramente romperá cualquier maleficio del número 13. O como Estoy dicen, no, seguro que sí. no hay 13 malo, José María. Quiero Todo lo aprovechar malo está yo, aquí. sí, ¿verdad? Ya sé. Todo lo malo está aquí. Quiero aprovechar también, ya que estás tú saludando a nuestras amigas y amigos, agradecer también sus comentarios que han puesto de nuestros programas. El programa de las leyendas de hoy, de la dirección de orquesta, o sea, los directores de orquesta vivos que ya son leyenda, ha traído muy buenos comentarios y hubo gente que nos dijo, oigan, pero les faltó Leonard Slatkin. Uy, sí, tiene toda la razón. Yo concuerdo con eso. Uh -huh. Alguien sacó la casta por Gerard Schwartz. Yo no estoy tan seguro, pero sería un tema interesante a discutir. El gusto se rompe en géneros, como dicen. Yo reconozco que nos faltó Vladimir Ashkenazi de una forma más precisa en el programa y seguramente habrá otros que ahorita no los traigo a colación, pero pues bueno, así es esto. Yo creo que nos Uh dará -huh. para un segundo programa, José María. Sí, Ricardo, espérenlo. Perdón que hice esta seña, pero aunque sus grabaciones son interesantes porque ha grabado un gran repertorio, nada más este pequeño paréntesis, varios músicos, no uno, ni dos, ni tres, son varios con quienes yo he podido platicar y que han tocado bajo la batuta de este director, me han dicho, no es que sea mal director, o sea, es un patán. O sea, uno de ellos me dijo, jamás en mi vida vuelvo a tocar con él. Y es un músico que tú conoces bien, no voy a decir su nombre, pero es un pianista y una vez me dijo, vengo de tal lugar, de tocar con fulanito de tal, y a ti te lo digo, no vuelvo a tocar nunca con él. Así como otro amigo, también pianista, una vez me dijo, yo con MTT, ¿no? A ver, break the code o investiguen quién es, jamás volveré a tocar con él porque es un patán, aunque yo tengo una de sus corbatas aquí, que también podemos platicarlo en su momento. Pero bueno, nada más hacer esa pequeña apreciación porque lo que hoy tenemos, Ricardo, para nuestros amigos es belleza pura, creo yo. No sé qué opinas tú. Uy, sí. Además, pues este año es el año Franck. Cumple 200 años de nacimiento, el gran César Franck. Ya hicimos un programa sobre su sinfonía en re menor, que si no lo han escuchado, les recomiendo que aprovechen que está ahí en nuestro catálogo por Spotify o YouTube. Y el día de hoy, José María, nos vamos a centrar en un par de obras bellísimas. Una es la sonata para violín y piano, que es una joya, quizá la reina de todas las sonatas para violín y piano de la historia. Y el quinteto para piano y cuerdas, que es también una obra interesantísima y que le daremos un tiempito también el día de hoy, pues para seguir haciendo este homenaje al gran César Franck. Pero pues como dicen, partamos primeramente por la sonata para violín y piano, una obra deliciosa, José María, una obra que también mantiene, digamos, el elemento del estilo franquiano, la forma cíclica, pero de una forma más sutil. Aquí no vamos a ver citas absolutas de los movimientos precedentes, sino algunos elementos de motivos pequeños que hacen su aparición posterior, pero ya dentro de otro disfraz armónico. Entonces,
una obra magistral, José María, una de estas obras que yo creo que nadie se cansa de escuchar. No sé qué piensas tú. Sí, tú lo dijiste muy bien. Creo que es la joya de las sonatas para violín, lo dijiste así, y me parece que es, pensando en música orquestal, cuando hablamos de los grandes conciertos, por ejemplo, el de piano de Tchaikovsky, el número 1, estas obras que son adoradísimas por todo el público, en la música de cámara, definitivamente esta sonata, todos los violinistas la quieren tocar. Es uno de los sueños de un violinista tocar la sonata de Franck. Eh, y sobre todo, pues, tratar de entender a esta persona, a este gran compositor, que pues ya estaba en una parte, pues, ya madura de su vida, ya había pasado todos estos años al frente de la Sociedad Nacional con todos sus alumnos, con todos sus seguidores, con esta voz popular que era Ars Gallica, de defender la música y los valores franceses. Y yo creo que es la corona definitivamente de todo este movimiento en el cual Franck, junto con otros autores compatriotas suyos, pues estuvo involucrado a fines del siglo XIX. Entonces, aquí podemos encontrar, sí, la forma cíclica que viene desde Franz Liszt y que arropó de una manera estupenda Franck, pero encontramos además, mira, como lo dijo el violinista para quien la escribió, Eugène Ysaye, dijo Ysaye que Franck había escrito esta sonata con amore. Y eso es lo que nosotros escuchamos aquí. No solo por las implicaciones para las cuales fue escrita, Ricardo, amigos, sino porque se nota el corazón del compositor latiendo en cada momento de formas muy sensibles, muy amorosas, muy arrebatadas, con amor. O sea, yo puedo decir que es una sonata que es amor puro, belleza pura. Es poesía llevada a la música, José María, y es una obra que data ya de la parte final de la carrera de Franck, que nos dio grandes obras maestras. Varias de sus grandes obras son de estos años. Y es una obra que él compuso en 1886 y que además dedicó al propio Ysaye, que además fue uno de los grandes violinistas de su tiempo y además compositor, que tiene algunas cosas interesantes, también en un molde muy franquiano, hay que decirlo. Pero esta sonata además fue un regalo de bodas, José María. Entonces, de alguna forma, es una obra que nos relata al Franck más clásico, más poético. No es el Franck turbulento de otras obras, y lo vamos a ver en la otra parte de este programa hacia el final con el Quinteto para Cuerdas, que es una obra turbulenta absolutamente. La sonata para violín y piano es una obra exquisita en el mejor estilo francés, franquiano, unas modulaciones como siempre de gran interés, José María, pasajes contrastantes, poesía, ese movimiento inicial, por ejemplo, que abre con un allegro moderato, pues es un movimiento tanto grandioso como poético, ¿no? Y ya al inicio, después de la entrada del piano, el violín sale con un tema, uff, qué tema, José María. Es un tema de pasión, a lo mejor contenida, porque luego vamos a tener la verdadera pasión más adelante, pero de exquisito, ¿no? Terso. Eh, Ujú. no sé qué Como si piensas tú. pasaras la Sí. mano por una superficie sedosa, Ujú. y pues envuelto en olores y en sensaciones divinas. Perdón que te interrumpí, Ricardo, pero las primeras notas del piano nosotros con mucho gusto podemos compartir o lo pueden buscar, porque nuestro amigo Bernardo Gaitán allí en Italia, cuando ve de lo que estamos hablando, él busca o hace su propia playlist en alguna plataforma para escuchar de lo que estamos platicando, pero las primeras notas del piano, según estoy leyendo en unas anotaciones que tengo, es que parecería como si dijera je t'aime, o te amo.
te amo. Tan, tarín, tarán, din, tarín, tin, tarán, y empieza el violín. Tarirarirarirara. No, 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 una cosa fenomenal. O sea que desde ahí está ya esa declaración, esa poesía, ese enamoramiento al cual nos invita Frank con sus sonidos. Y sí es un movimiento que sí, no le encontramos la forma sonata totalmente, pero vaya, digamos, el cuerpo de ese primer movimiento es fascinante y que contrasta con lo turbulento del siguiente, Ricardo. Así es. Una precisión también de este primer movimiento para pasar al segundo. El tiempo está marcado allegro ben moderato. Originalmente era allegro moderato, pero al escuchar la interpretación de Isayé, Frank se quedó encantado, lo tomaba un tiempo todavía más moderado de lo que él había marcado y dijo, ¿saben qué? Esta es la forma en la que se debe de tocar. Y lo cual muestra también, José María, esa personalidad de Frank, qué tipo tan afable, tan lejano a las controversias, no se inmutaba cuando su música no gustaba. Y aquí hasta tenía pues no solamente la amabilidad, la humildad de decir, ah, caray, el solista le ha sacado mejor partido a lo que yo tenía pensado, déjame hacer la corrección. Me parece excepcional y como tú dices, nos da un sentido de forma de sonata, pero no digamos ortodoxa, este primer movimiento que aparte es innovador en el sentido de que no tenemos más que un tema, bueno, este tema principal bellísimo, pero lo interesantísimo es que comienza la sonata, José María, con un movimiento lento. Y esto es sorprendente, ¿no? Absolutamente. Y bueno, pues lo que yo decía, que esta forma tan plácida, tan encantadora de iniciar la obra, contrasta con el movimiento siguiente, que tiene esta sensación como turbulenta desde el inicio, las primeras notas del piano y luego cómo ataca el violín. Bueno, es un episodio ciertamente breve dentro de toda la sonata, pero es de un arrebato emocional impresionante para mi gusto. Y bueno, pues también, bueno, ya luego viene el tercero, no sé si ya tienes alguna anotación de esta tormenta emocional que también es amorosa, también es afectiva, también es emotiva de muchas maneras. Decía Isayé que esta tormenta, este segundo movimiento, era una tormenta de pasiones que hacen llorar, así, al menos él lo consideraba. Es un alegro, así está marcado, alegro, vamos a decir, natural, sin mayores elementos. Y es un movimiento muy desarrollado, también es un movimiento muy breve, y esto nos da, como siempre, paso a ese tercer movimiento que es más soñador, José María, lírico, y que incluso comienza como una especie como de lamento en el violín, ¿no? Es indiscutible que es el más melancólico o un romance más poético, podríamos decir. Operístico, es como muy operístico, es como una escena digamos, reflexiva, sí, lírica, como tú lo has dicho, y yo creo que uno de los corazones importantes, que claro, son 4 corazones los que tiene esta obra, pero este centro que es el recitativo fantasía, a mí me parece que es el que nos hace reflexionar muchas cosas de todo lo que ya hemos escuchado y que sí, una de las partes en el desarrollo del movimiento se escucha nuevamente en el final ya totalmente con otro ropaje, como ocurre también en algunas otras obras de Frank, pero especialmente en su sinfonía de la que ya hemos platicado y que dice Ricardo y dice bien, pueden buscar ese podcast aquí en nuestro catálogo. Así que yo entiendo, bueno, pues este movimiento justamente como él lo intituló, como una fantasía, en donde el violín, antes que hacer uso de toda su pirotecnia,
hace uso del corazón, del alma de su instrumento, y el acompañamiento pues es muy sabio, es realmente ese soporte de el gran discurso que está llevando a cabo el violín. Ese final, Allegro poco mozo, es de un sentimiento radiante, José María, es como de amor en estado líquido, de una belleza y un amor puro, serenidad también, hay que decirlo, y por supuesto tiene otro de los temas majestuosos que tiene esta sonata desde el inicio, ¿no? O sea, es un tema que además va a ir desarrollando y va, por supuesto, a regresar también de forma magistral en otras ocasiones. Y curiosamente, el paroxismo de este movimiento, José María, como quieres, es de un elemento muy, muy bello, jamás, vamos a decir, desbordante, nunca se sale de los rieles, pero es de gran sentimiento, ¿no? Sí, yo creo que todos esos elementos que hemos expuesto aquí para nuestros amigos nos hace ver que es una obra redonda, es una obra de arte absoluto. Sí, hablamos de amor, hablamos de emoción, pero vaya, técnicamente es estupenda. Me imagino que Isaie hizo una gran versión de esta música. Existe por ahí el dato de que cuando, bueno, se estrenó en Bruselas, pero después la volvieron a tocar Isaie en París, la tocó con su acompañante, y pues prácticamente toda la sonata la tuvieron que hacer de memoria porque la luz era muy mala, entonces pues tuvieron que tocar en condiciones no muy agradables, pero vaya, que nuevamente los grandes violinistas de todos los tiempos han hecho de esta obra yo creo que una parte importantísima de su repertorio, y para los jóvenes músicos que seguramente nos están viendo y que probablemente conocen bien esta obra, tóquenla. La verdad es que vale la pena tocarla, y cuando la toquen traten de poner un buen contexto en sus recitales. Eso es lo que yo opino, casi palabra de manager, porque hay que arropar bien esta música, darle un buen marco, la pongas a la mitad o al final del programa, porque sí, es como una joya, pero es una joya de una belleza infinita, así que hay que darle un buen marco para que luzca como debe de ser, eso creo yo, no sé. Una obra muy difícil de interpretar, sobre todo en la parte para piano, José María, hay que decirlo. O sea, y fíjate que ya en temas anecdóticos, y antes de que vayamos un poco a algunas recomendaciones discográficas, porque vale la pena hacerlo, fíjate que a mí me tocó dentro de mis tiempos organizar dos conciertos en donde estuvo presente esta sonata. En mis tiempos de jefe de estación de Radio Nuevo León. Y uno fue quizá el concierto más desastroso que yo he organizado. Fue terrible. Afortunadamente no quedó consignado porque un amigo que iba a hacer la crítica me dijo, no voy a hablar en esta ocasión porque estás tú pues estás creciendo, que no sea un golpanazo, pero aprende esto también de lección y claro, efectivamente, ni quiero acordarme ni de la pianista ni de la violinista. El caso es que fue horrible. Pero después nos sacamos la espina porque me tocó invitar a Pierre Amoyal acá, a Monterrey, y trajimos a Marta García Renart, lo cual fue una combinación muy peculiar o poco ortodoxa, pero que salió fenomenal. Marta era una pianista además que le entraba todo, de estas todo terreno, y le tengo un gran aprecio a ella. Y a Moyal, que además es un hombre encantador, dispuesto a tocar con quien hubiera oportunidad, y se hizo un concierto muy relevante en Monterrey, muy bien hecho. Entonces, pues bueno, ahí
ahí están las dos caras de la moneda, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, es una obra que para todas las violinistas o los violinistas hay que buscar tenerla en el repertorio. Es una joya sin lugar a duda. Ujú. Pues sí, de la anécdota, pues también voy a hacer mi aportación, porque pues también yo tuve, de todas las veces que le he escuchado en concierto, que no, digo, desafortunadamente no son muchas, pues también han sido dos, una de las cuales con una artista a quien yo respeto muchísimo y que puedo preciarme decir que es mi amiga desde hace prácticamente 30 años, que es Stephanie Chase, ganadora de la medalla de bronce del concurso Tchaikovsky en el 82. Y en alguna ocasión que la traje a México, hicimos la sonata de Frank, también con Alberto Cruz Prieto en la Sala Ponce, y fue una cosa maravillosa, y especialmente porque a mí me tocó voltear las páginas del pianista, así que se vive desde el escenario también, y creo que fue previo a eso, sí, previo a eso, el mismo Pierre Moyal la tocó en la misma Sala Ponce con el mismo pianista a instancias de un servidor. Yo fui manager de Pierre Moyal en México algunos años hasta que algo pasó, cosa que ya no tiene nada que ver con este tema, pero ya nunca he vuelto a trabajar con él. Pero cuando lo traje muchas veces, porque de hecho yo lo debuté en México en el año 86, cuando estaba yo muy jovencito y empezando, después tocó con la Filarmónica de la Ciudad de México, la Sinfónica Nacional unas 3 veces, en fin, luego ya tú te lo llevarías para allá y Varios otras años personas, después. Sí, sí. y él aceptaría luego contratos sin decirle a su manager. Entonces, por eso dejé de trabajar con él. Ahí tienen la historia. Muy Entonces, bien. pero fue muy hermoso porque además en la primera parte tocaba la sonata de Janáček y en la segunda parte la de Frank. Por alguna circunstancia que no sé por qué fue así, él se dejó su parte, toda la partitura completa de la sonata de Janáček, misma que tengo yo aquí. Nunca me la pidió, nunca se la regresé, así que aquí la tengo, Pierre. Sí que, si tú quieres si vous voulez votre partition, voilà, ¿no? O sea, aquí está tu partitura, pero del Janáček, ¿no? Excelente, muy buena historia, José María. Pues Ahora, sí, buena en parte, en parte, pues pero sí. da para un programa de las vicisitudes de los managers y todas Ya las platicaremos anécdotas, muy ¿verdad? largo, ya platicaremos Ya muy se largo. platicará. Pero regresemos a Frank. A ver, ahí les van algunas versiones. Déjame comenzar con una que yo considero clásica, que a lo mejor no pareciera tan ortodoxa pero es una magnífica versión. De Kaja Danchowska y Christian Zimmermann en la Deutsche Grammophon. Esta es una versión bellísima, muy bien interpretada, impecable musicalmente, con las dosis de emoción. Esta era muy buena violinista, por cierto, esta polaca, al igual que Christian Zimmermann, que de él pues está de más decir que es uno de los grandes pianistas de nuestro tiempo, pero hacen una bellísima interpretación aquí de la sonata de Frank. Pues mira, yo justamente aquí está quien hablábamos, Pierre Moyal, ¿no? Y alguien que también no quiere volver a saber de él es quien lo acompaña en el piano. Pascal Roger. Ya dijiste su nombre, yo no lo iba a decir. Yo quería que pero lo leyeran, ahí viene Pero... Fueron grandes amigos, ¿eh? Fueron grandes amigos y eso yo lo sé porque en algún momento, esa plática que yo tuve con Pascal en Londres, que ya hablé veces pasadas, hablamos del personaje y por alguna circunstancia le dije lo que había pasado conmigo y me dijo, como educado como es Pascal, me dijo, muy bien, yo no quiero volver a saber de él. ¿Qué? O sea, después de tantos años de amistad y de... Bueno, es una historia muy turbulenta la de Amoyal, que no tiene nada que ver con este programa. Muchos lo van a defender y van a decir que yo soy un tal por cual, pero hay cosas muy ciertas.
La historia de que se le robó su violín fue todo un montaje y todo era para cobrar un seguro. O sea, nada más se los dejo ahí. Entonces, tú tienes un manager en un país con un contrato firmado con el manager de Nueva York y de repente te sientas, abres el periódico y ves que va a tocar una orquesta y jamás te avisó, pues obviamente, pues imagínense nada más. En fin, ¿qué se le va a hacer? Y de todas maneras, cuando yo empecé a trabajar con él, el primer regalo que él me dio en los primeros conciertos fue un par de discos, no, 3 discos me acuerdo. Uno, que es estupendo, que es el concierto de Schoenberg, otro, Tchaikovsky Sibelius, y aquí está la sonata de Frank con Mikhail Rudy, que es cuando estaban ambos muy jovencitos en Erato, muy bonita grabación. Y perdón, rápidamente cierro, por ejemplo, a mí me gusta Augustin Dumay, me gusta mucho, con María Joao Pires, también en Deutsche Grammophon, y un Washung. A mí se me hace una versión fantástica la de Kim Washung, me gusta muchísimo como la toca Kim Washung. Y es Pues, Ashkenazi el que la acompaña, ¿te acuerdas? sí, Es Ashkenazi, sí, ¿verdad? Vladimir Ashkenazi, sí, Ashkenazi, sí. Decca. Pero para mi gusto y dentro de esa idea, el team entre Augustin Dumay y María Joao Pires, a mí me parece fantástico, es de mis grabaciones favoritas. Bueno, para concluir esta serie de recomendaciones, ahí va otra precisamente con Pascal Roger. Esta es una joyita de disco. Muy poco asequible, estuvo muy poco en edición. Trae el quinteto, la sonata y el cuarteto de cuerdas. Es con el cuarteto Isaïe, con Pascal Roger. Y en la sonata toca la parte de violín el violinista principal del cuarteto Isaïe, que es Guillaume Soutré. Y hace una versión bellísima, camerística en todo el sentido, no con el jet set de otros violinistas, pero me parece que le da el toque de pureza, de ingenuidad a esta música y es una bellísima versión. Además, Roger es un pianista excepcional, sin lugar a dudas. Sí, pues bueno, hay que decir, Ricardo, que también podemos escuchar esta sonata en violonchelo, porque hay un arreglo para violonchelo que Frank después de que se aceptó. estrenó. Sí. O sea, sí, es perdón, una versión, sí, es una versión, digamos, sancionada por Frank. No es un arreglo ahí que lo hayan hecho sin su permiso. Frank consideraba que se podía tocar esta sonata tanto para violín como para violonchelo. Y también para flauta. En flauta también se toca bastante y es una versión muy, muy linda. Así que cualquier obra maestra aguanta un piano y puedes hacer este tipo de cosas y siempre sonará estupendamente bien. Y por ahí me vino a la mente, porque sí lo he escuchado, con Joshua Bell, pero la grabó muy jovencito y creo que fue con Jean-Yves Thibaudet, pero la grabó muy jovencito y la verdad le falta amar, le faltaba amar, es lo que yo pensaba, ¿no? Probablemente ahora Joshua la toque muchísimo mejor porque es un estupendo violinista, pero esa es mi apreciación entre muchas otras que pueden existir, Ricardo. Amigas, amigos, díganos ustedes también sus recomendaciones discográficas, compártanlas, seguramente, hay muchas más. De la versión para cello y piano, yo les digo que la de Jacqueline Dupré con Daniel Barenboim es una estupenda versión. En una época en la que ambos artistas todavía estaban en sincronía antes de las desavenencias de Barenboim en la parte final de la enfermedad de Jacqueline, pero aquí una muy bella interpretación y que sin lugar a duda nos muestra que efectivamente la versión para cello es tan válida como la versión para violín. Excelente. Así que, pues el quinteto, Ricardo. Vamos al quinteto Así es. El quinteto, José María, es una obra que marca realmente ya la madurez de Frank como compositor. Es una de estas obras que es un parteaguas y él la compone en una época de su vida en la que decide ya dedicarse a la composición. Seguía dando sus clases en el Conservatorio de París
que era una clase encubierta, porque era cátedra de órgano, pero en realidad les enseñaba composición a sus pupilos. Entonces, pues son de estas historias muy padres. Pero el quinteto lo compone él en 1879 y con toda la intención de dar una campanada importante en su tiempo. No había quintetos con piano realmente en la literatura. En Francia, pues nada más estaba el de Saint-Saëns de una década, 2 décadas antes. En Beethoven nunca hizo un quinteto con piano, no tenía, digamos, una sombra ahí importante. Brahms tenía un quinteto con piano y de alguna forma ese quinteto de Brahms le sirvió a él un poco de modelo de esquema general. Es una obra que tiene, sin embargo, 3 movimientos y ahí se aparta absolutamente de Brahms. Y por supuesto, es una obra de gran potencia dramática. La parte para piano, si decía yo que la de la sonata para violín es difícil, esta del quinteto es quítate que hay que te voy. O sea, a veces muchos consideran que es como una especie de concierto para piano encubierto. Y esto nos recuerda también que Frank fue un gran pianista. Él comenzó, de hecho, su carrera como pianista y luego ya hizo la transición a organista. Fue un niño prodigio y claro, siempre siguió siendo un gran maestro de los instrumentos de teclado hasta el fin de sus días. Entonces tenemos una obra magnífica, José María, un movimiento inicial molto moderato, quasi lento, un segundo movimiento que es lento y un final allegro non troppo. Sí, lo dijeron en la época, digamos, haciendo como un recuento de la gran música de cámara de César Franck, y anotó Charles Tournier que el quinteto tiene la misma nobleza que la sonata para violín, aunque el quinteto es el rey de los quintetos. Como tú bien lo dijiste en tu comentario, nosotros teníamos el conocimiento, bueno, del quinteto de Brahms, pero no había tanta literatura para esa combinación hasta que llega este gran quinteto. Y bueno, también en paralelo está estas piezas de Gabriel Fauré, pero yo creo que este quinteto es una de las piezas más sólidas de toda la música de cámara francesa y probablemente en la historia de la música en el siglo XIX. Y pues es no solo para las cuerdas, sino también el pianista está teniendo este reto. Tú ya lo anotaste perfectamente bien, casi como de un concierto para piano, un concierto solista. Hay pocas obras en donde encontramos justamente esta amalgama, pero en donde el instrumento, el piano, se extralimita, como ocurre en Brahms, pero es mucho más impresionante su participación en este quinteto de Franck. Debussy, por ejemplo, admiraba mucho esta partitura, pero se quejaba de que había clímaxes constantes, o sea, que la música llegaba al nivel amplio de expresión muy continuamente, pero es parte del estilo de Franck. De hecho, desde mi punto de vista, es una obra que también motívicamente, o sea, tiene algunas celulitas que se van a escuchar en las obras de la siguiente década, o sea, de los 1880s. Aquí hay elementos de las eólidas, sin lugar a duda. Hay elementos temáticos que nos acercan a las maravillosas variaciones sinfónicas para piano y orquesta. Aquí están esas células. Hay algunos elementos que nos remiten también un poco a Los Duendes, que es este poema sinfónico para piano y orquesta. Hay ya figuraciones también que anteceden a la sonata para violín y piano. Entonces, es el lenguaje franquiano en una primera obra maestra de algunas que van a acontecer en esa década, orquestales, corales, sinfónicas, de cámara. Y a mí me parece que es una obra magistral. También desde el inicio, José María nos muestra cómo hay una explosión, un contraste tremendo entre el cuarteto de cuerdas y el piano. Es como una confrontación de gigantes, así lo considera Franck,
y en ocasiones evidentemente logran esa sincronía, pero también muchas veces los temas están contrastados, están dialogados entre el piano y el aparato de cuerdas. Y bueno, yo lo que considero es que tomándolo así como una de las obras capitales en el repertorio camerístico francés de esa parte del siglo XIX, yo también lo pongo en igual estatura, perdón, me voy a aclarar la voz, lo pongo en igual estatura al concierto de Ernest Chausson, que es para piano, cuarteto de cuerdas y violín, y curiosamente habíamos hablado de Eugène Ysaye, y tanto Franck le escribió su sonata a Ysaye como Chausson le escribió el concierto, que así se llama, concert, para Ysaye. Y en este sentido, las dos obras son dos obras capitales, dos obras maestras, dos obras monumentales, y perdón por usar este término, que es en el buen sentido, hasta monstruosas en cuanto a la arquitectura fantástica que tienen tanto de las dos. Yo creo que, bueno, sin dejar a un lado, por ejemplo, los cuartetos de Saint-Saëns, que son una parte bien como la base de la música camerística francesa de esa parte del siglo XIX, pero estas dos son realmente importantes, tanto el quinteto de Franck como el concierto de Chausson, y que, bueno, también no lo escuchamos muchas veces, desafortunadamente, pues no sé por qué, no sé por qué. Es una pena, es una obra que yo nunca la he escuchado en México, y bueno, dentro de los elementos que valdría la pena señalar también es el primer movimiento, es en forma de sonata, que es este allegro inicial. Siempre hay un elemento siempre cromático en la música de Franck, estos cambios, digamos, de sentimiento para los amigos o amigas que no manejen totalmente los términos musicales, pero es este cambio de emociones, o sea, las emociones que nos da la música, y de pronto la sentimos turbulenta, poderosa, y de pronto apaciguada, más amorosa. Es estos elementos tan cambiantes es lo que sería un poco el cromatismo. Expresa emociones más intensas y contrastantes que los cambios, digamos, armónicos normales que vienen desde la época barroca, el clasicismo, etcétera, etcétera. El segundo movimiento, sin embargo, ya tiene algunos elementos poéticos que nos acercan, creo yo, en cierta forma a lo que vamos a escuchar más adelante con la sonata para violín y piano. Y el allegro non troppo final es avasallador. Rompe todo a su paso, arrasa con todo, es turbulento, es furia con elementos líricos, y termina de una forma muy poderosa y contundente. Y esto me recuerda la anécdota de su estreno. Se estrenó el 17 de enero de 1880 en la Sociedad Nacional de la Música, de la que ha hablado ya José María al inicio de este programa. Y déjenme decirles quién era el pianista, pues nada menos que Camille Saint-Saëns, que era compañero de armas de Franck en esta Sociedad Nacional de la Música, pero Saint-Saëns se quedó helado de la obra. Yo creo que aceptó tocarla por el compromiso. A medida que avanzó, se fue quedando sin aliento, concluye la partitura, tomó sus aplausos y se fue. Y dejó la partitura autografiada de Franck, porque le dedica la obra a Camille Saint-Saëns sobre el piano. No sabemos si fue un lapsus, si la dejó horrorizado, se le olvidó porque iba con prisas a otro lado. La realidad puede ser una combinación de todos estos factores. Lo cierto es que Saint-Saëns consideraba que era una obra que era peligrosa para la música francesa por las avenidas que habría, ¿no? Y esto nos muestra, pues, finalmente el contraste estético, pues sí, de dos grandes compositores de su tiempo, como Saint-Saëns y como Franck. Franck no le importó, como ya les comentaba, no era sentido. Dijo, bueno, pues se le olvidó la partitura, me la llevo, y luego se la dio a un amigo compositor y violinista
que fue el que se la quedó y finalmente se pudo publicar. Pero, pues bueno, son historias del mundo de la música, José María. Así es, y pues imagínate este gran genio que era Saint-Saëns y que bueno, pues viera, y que era un súper virtuoso, y que viera esto como un monumento, algo que sí, bueno, ya usé el término monstruoso, ¿no? En el buen sentido, pues nos da pie a escuchar esta obra una y otra vez, yo creo, para sentir la oleada emocional intensa y la fenomenal cantidad de melodías hermosas que nos propone aquí Frank. ¿Qué grabaciones tú tienes que proponer, aparte de la que ya nos habías mostrado? Sí, más bien yo me remitiría a esta que particularmente me fascina con Roger y con el cuarteto Isaïe. Es en Isaïe Records, que es un sello del propio cuarteto. Seguramente se podrá conseguir pues ya en algunas de estas plataformas digitales especializadas o incluso de segunda mano. Fue una edición muy limitada, pero vale mucho la pena. Me parece también que hay otra muy buena versión con el propio Pascal Roger que se grabó en ASV, el sello que pues tuvo mucho éxito en los 80s y 90s del siglo pasado y luego desapareció, pero su catálogo lo han absorbido otras compañías ocasionalmente. Así que en esas versiones diríamos que no hay pierde. No sé si hay alguna que tú recuerdes que también valga la pena compartir. Sí, bueno, esa ASB que es Academy Sound and Vision se llamaba, basada en Inglaterra y que era una estupenda etiqueta, pero bueno, pues desafortunadamente se acabó. Grabó mucho, especialmente a Enrique Batis, ¿no? Nosotros sabemos que pues Batis hizo muchos de sus discos y especialmente con la Orquesta Sinfónica del Estado de México y con muchas orquestas londinenses, pues él estuvo ahí grabando prácticamente todo su repertorio. Afortunadamente, como tú lo has dicho, hay reediciones en otras etiquetas que también ya están desapareciendo, así que bueno, desafortunadamente así es. Encontramos especialmente, Ricardo, bueno, yo de mi adolescencia me remito especialmente, por ejemplo, a pianistas como Samson François, que grabó mucho en Erato y que, bueno, pues él dejó un buen registro de este quinteto. A mí me gusta mucho esa interpretación de Samson François y creo que la música es universal, efectivamente, pero este es un caso en donde los pianistas y los grupos franceses hacen verdaderamente honor de esta pieza, a diferencia de otros músicos internacionales. No sé por qué es así, pero generalmente nos podemos acercar a las versiones de los pianistas franceses y estoy viendo una ahora que escuché hace poco tiempo y que es una versión en vivo, que es con Marc-André Hamelin, que es este pianista es canadiense, me parece, ¿no? Así es. Hamelin. Sí. Y Hay una toca... versión perdón. No, dime. Hay una versión también en Naxos con Cristina Ortiz y el Fine Arts Quartet, que es un ensamble canadiense, es un cuarteto de cuerdas canadiense, y que al menos los discos que yo he escuchado con ellos de la obra camerística de Saint-Saëns son muy buenos. No conozco particularmente esta versión, pero bueno, la dejo por si alguien quiere descubrir y escuchar nuestro programa, pues teniendo un contraste también musical de lo que estamos nosotros hablando. Y a diferencia de la sonata de violín, que hay infinidad de versiones por todas partes, el quinteto no tanto. Se me estaba olvidando uno que sí, un disco que sí me gusta mucho y que tengo por aquí atrás, no me dio tiempo a sacarlo. Me acabo de acordar que es con mi querido Emerson String Quartet y Menachem Pressler en el piano, en donde conviven el quinteto de Frank con el quinteto de Dvorak, que es una pieza fantástica, el Opus 81. Esa es una gran obra, especialmente porque, bueno, el Emerson estaba en ese momento en uno de sus estados de gracia y Menachem Pressler, pues qué decir, un camerista excepcional y que sigue activo y que sigue
tocando mucho y que a mí me gustaría hacer el paréntesis para que escuchen su álbum de Debussy. A los jóvenes que les he preguntado me dicen, qué feo, qué aburrido. No, 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 escucha la transparencia, el ambiente, las texturas, te las pone todas así, ¿no? Deja a un lado Lang Lang y escucha un poquito más el Debussy de Menachem Pressler, ¿no? Entonces, bueno, cada quien sus gustos, pero yo les recomiendo también se acerquen a esta versión con gran ensamble y un fantástico, gigantesco pianista. Jean-Philippe Collard también dejó una versión en EMI precisamente con el cuarteto Muir. Así que ahí tenemos, creo ya con eso, una discografía vasta. Quizá mi única cuestión es, no entiendo por qué otros pianistas, vamos a decir, del mainstream, o sea, de los grandes pianistas en general, no han abordado esta partitura que es tan compleja y tan difícil para el piano, ¿no? O sea, me extraña que no haya sido tocada por pues varios pianistas de la actualidad, o sea, como bien dices, son los franceses los que la han hecho suya y con algunas excepciones como las que ya comentábamos de Menachem Pressler, de Cristina Ortiz, de Marc-André Hamelin, pero bueno, pues así son las cosas. Precisamente por eso que tú dijiste, por las exigencias que tiene la obra, ¿no? Es muy difícil y hay que pensar también, yo creo, ¿no? Yo pienso también un poquito como organizador de conciertos. ¿Cuántas veces la vas a tocar después, no? O sea, si es un placer estudiarla y montarla, es como cuando hicimos también en México el concierto de Chausson con Stephanie Chase y con el Cuarteto Latinoamericano, pues son muchos ensayos y es que quede ensamblado y lo tocas una vez, ¿no? Juntos. Entonces, también es eso, es un poquito la practicidad de, bueno, pues mejor toco el concierto Emperador de Beethoven 15 veces en un año a todo el estudio que tengo que ponerle al quinteto de Frank, pero son cosas que yo creo que hay que hacer y nuevamente apelo a los jóvenes que nos están viendo y escuchando que pues tomen esos retos. O sea, yo sé que todos necesitamos pues comer, todos necesitamos, especialmente en los artistas, como que lo inmediato, ¿no? Pero hay que sentarse a estudiar obras como estas, ¿no? No quiere decir de que se sienten y toquen o se pongan a estudiar las 20 miradas al niño Jesús de Messiaen, ¿no? O sea, es difícil que alguien realmente lo haga, pero creo que hay que empezar a poner este repertorio. El otro día vi a un pianista más o menos joven que decía que estaba oyendo los conciertos de tal compositor, creo que de Mettner o algo así, y decía, qué ganas de tocarlos con orquesta. Pues y yo la verdad sí le mandé un mensaje diciéndole, pues hazlo. O sea, haz tu carpeta, manda tus propuestas, habla con los Claro. directores, con los gerentes, con todo el mundo para que lo hagas. Porque si nada más te quedas en el, quiero tocar esto y quiero tocar lo otro, no, hay que en serio sentarnos y ponernos a hacer todo este tipo de retos para que, no solo como músico, es para el público, es para nuestra comunidad que debemos ofrecer un festín musical variado. Eso es lo que yo creo, Ricardo. Amigas, amigos, yo les recomendaría a aquellos que son pianistas o músicos, pues atreverse a tener un repertorio variado y distinto, y muchos han construido también carrera de eso, porque es más interesante que ofrecer una versión más del segundo de Rachmaninoff. O sea, los festivales también buscan variedad, sobre todo los que tienen altas miras. A veces no hablemos tanto de lo que hay aquí porque a veces es un poco penoso, pero sí, en ese sentido, vamos a decir, habrá oportunidades y hay mucho repertorio que muchos buscan, pero que no todo el mundo hace. Entonces, vale la pena tener eso en el dossier, en el catálogo de cada quien. Pues, amigas, amigos, hemos llegado a la culminación de esta emisión de A Dos Voces. Quiero agradecerles mucho el que estén escuchándonos, el que se vaya haciendo una comunidad cada vez más grande.
Pónganos sus comentarios, sus opiniones a este programa. Ayúdenos a compartir, por favor, y a darle like, a seguir incrementando también la cobertura que podemos dar a través de este esfuerzo, José María. Sí, muchas gracias a todos no nos quita más de 10 segundos. Un comentario, compartirlo o darle like, o sea, no quita tanto tiempo y a nosotros nos ayuda mucho, especialmente por toda la situación de que, bueno, tenemos que trabajar para los likes y todo esto, para que más empiece a aparecer las sugerencias en las diversas plataformas y lleguemos a más gente. De eso se trata. Hablamos para usted que nos está viendo, que nos está escuchando, pero usted se puede multiplicar exponencialmente nada más si le da una manita arriba. Y si le pone un comentario, va a ser más grande y más grande. ¿Cómo? No lo puedo yo explicar. Es un misterio, pero háganos, ayúdenos con eso para que seamos generosos también. No es nada más para uno, es para mucha, mucha gente y queremos llegar así. Y pues la próxima semana, Ricardo, tenemos a un compositor estadounidense, hacemos rápidamente el spot, así que un compositor que la verdad hay que revisar si ustedes no lo conocen y si lo conocen hablaremos de él, John Corigliano, así que eso será la próxima semana. No se lo pierdan, amigas, amigos. Muchas gracias por haber estado aquí y los esperamos la siguiente semana con más de la mejor música. Gracias.